Bendiciones, hoy miércoles 2 de abril del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vemos que por medio de esa palabra el apóstol Pablo está confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que ellos permaneciesen en la fe, diciéndole que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en el libro de Hechos 14:22. ¿Y por qué? Porque sabemos que Pablo fue apedreado en Listra. Si usted lee el capítulo 14 de Hechos, a partir del verso 8, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y, juntando con los manchedumbres, quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rajaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciáis que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. En las edades pasadas, Él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograrán impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había creído. Porque vemos aquí este ejemplo tan extraordinario, porque la mayoría de la gente piensa que como ahora es cristiano no le puede pasar nada malo, que solamente lo tiene que pasar lo bueno. Y usted tiene que saber que el ser cristiano no nos exime a nosotros de vivir situaciones duras, difíciles, que son necesarias en nuestra vida. Al contrario, nos llevan a subir a otro nivel. Tal vez ahora te estás preguntando por qué tienes ese diagnóstico médico. Tal vez ahora te estás preguntando por qué te estás persiguiendo, por qué debes, por qué me está pasando esto, por qué me está pasando lo otro. Pues Pablo, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, muestra ese testimonio que simplemente por él haber hecho un milagro, ¿verdad? De parte de Dios, por haber este hombre que estaba cojo de sus pies de nacimiento, Pablo le habla y le dice que levante, y producto de ese milagro, de eso que ocurrió allí, vemos cómo toda la gente, cuando vio a Pablo, porque eran gente idólatra, esa gente empezaron a adorar y a decir, ok, pero vinieron unos judíos de Antioquía, porque siempre dentro de lo que nosotros podamos estar viviendo va a venir gente mala, gente que va a venir a confundir a los demás, gente que va a venir a hablar mal de ti, gente que va a venir a decir cualquier cantidad de cosas mintiendo. ¿Y sabía usted que el rumor mal contado te puede hacer odiar al inocente y amar al hipócrita? Porque cuando usted escucha un rumor que se lo contaron, que se lo dijeron, usted puede llevar a amar al, mire, al hipócrita y odiar al inocente. Y esto fue lo que pasó.
Estos judíos de Antioquía vinieron y persuadieron a la multitud, lo persuadieron, dice que persuadieron. Hay otras versiones que lo dicen de otra manera. Dice, en esto llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, quisieron cambiar de parecer a la gente y entonces apedrearon a Pablo y creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. ¿Por qué? Porque hay gente que hablando cosas malas de ti va a persuadir a muchos. Y usted tiene que tener mucho discernimiento. Cuando alguien te venga a hablar mal de alguien, tú tienes que saber si hoy está hablando mal de ese, mañana va a hablar mal de ti, mañana va a hablar mal de ti. Estos persuadieron a la multitud y a pesar de que la multitud veía lo que había hecho Pablo, veía el milagro, ellos se dejaron persuadir. ¿Y qué hicieron? Rodearon a Pablo y lo cayeron a peñonazos, a piedra, y lo arrastraron y la gente pensaba que estaba muerto. ¿Ok? Porque hay mucha gente que está trabajando para tu destrucción, hay mucha gente que está trabajando para verte muerto. Lo que ellos no saben, que el Dios que continuamente nosotros predicamos es un Dios que es especialista en sacar de lo malo lo bueno, es especialista de transformarnos, es especialista. Por eso dice la palabra, pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió a Derbe para predicar. Porque Pablo, mire, cuando los creyentes se juntaron y pensaban que él estaba muerto, Pablo se levantó y entró a otro pueblo y al día siguiente salió a predicar a Derbe. Él no se dio por vencido. Hay gente que te va a tomar por muerto, pero usted tranquilo, no tiene que contender. Mire, Pablo no contendió con esa persona. Pablo no habló mal. Pablo simplemente se levantó, se sacudió y se fue a Derbe a predicar. Y luego cuando volvieron, dice la palabra, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, le dijo a la gente, a los que estaban allí, le dijeron, los exhortó a que permanecieran en la fe, y le dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque el ser cristiano nos va a llevar a vivir cosas que tal vez no vive la gente común. En estos lugares los ánimos de los creyentes estaban por el suelo, por eso él le recomendó que se mantuvieran firmes en la fe y le dijo que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Si tú estás pensando que por ser cristiano, ahora a ti no te va a pasar nada malo, estás equivocado. Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confía, yo he vencido. Y si Él venció, nosotros también vamos a vencer. El mismo Hijo de Dios tuvo que pasar por dificultades. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrarse que los grandes hombres de Dios, con un llamado de parte de Dios, tuvieron que pasar por dificultades. ¿Verdad? Moisés duró 40 años viviendo en un palacio, pero 40 años en un desierto también. Tuvo que pasar por dificultades. ¿Para qué? Para que fuera preparado para el llamado que el Señor tenía para él. Porque ¿sabías algo? Las lágrimas de hoy son el testimonio de mañana. Lo que tú estás viviendo hoy, que tal vez no te parece, que tal vez estás viviendo como, ay, pastora, pero si yo antes tenía de todo, ahora no tengo nada. El Señor te está llevando al nivel que tú seas como el apóstol Pablo, cuando dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, así como para estar saciado, para pasar hambre y para tener necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo estaba claro que mire, lo que estaba viviendo era necesario. Entonces pasamos tribulaciones, pero el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Nuestro Padre Celestial no nos va a dejar solo en medio de la tribulación, en medio del diagnóstico médico, en medio del conflicto. Dios te está diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero es necesario esos momentos de tribulaciones, son necesarios. Es necesario que a través de esas tribulaciones nosotros podamos entrar en el reino de Dios, porque por medio de las tribulaciones usted y yo vamos a fortalecer nuestra fe, usted y yo vamos a creerle más a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a ser consolados, vamos a aprender. ¿Para qué? Para que luego que salgamos de la tribulación y podamos haber alcanzado la gloria, podamos dar testimonio a otro, podamos dar testimonio a los demás. Por eso el apóstol Pablo le decía, mire,
a los demás. Tenemos que aprender a vivir por fe, pero este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mano angustiado, en apuro, mano desesperado, perseguido, mano desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, porque Pablo sabía que era necesario vivir las tribulaciones. Cuando tú entiendas eso, entonces en lugar de ponerte a llorar, de contender, de molestarte porque estás ahí viviendo esa tribulación, tú levantas tus manos como la levantó Job y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Vea, sea el nombre del Señor. Mira, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor exaltado, porque Job sabía que todo lo que él estaba viviendo tenía la firma, el sello y la estampa de parte de Dios. Así que deje de dársela de que pobrecito yo, de que porque a mí, si yo tanto que le sirvo, si yo tanto que hago esto, Dios está permitiendo todo eso para llevarte a otro nivel, porque esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un eterno peso de gloria. Así que levántate en el nombre de Jesús, créele al Padre, porque es necesario toda la tribulación que estás viviendo para que puedas entrar en el reino de Dios. Gracias, Señor, te doy en medio de la tribulación que no entiendo ahora, pero que la comprenderé después. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.